Bueno, en este módulo veremos el seguimiento de Jesús, parte 1, continuando con el tema de la conversión. En el módulo anterior habíamos visto que la conversión abre la puerta al reino de Cristo. Y que precisamente esta conversión es la que nos permite que la gracia que Dios ha dejado en su iglesia y que nos da a través de su iglesia, pues entre en nuestro corazón y realmente dé fruto. Porque si realmente no estamos convertidos y no abrimos esta puerta, pues aunque tengamos prácticas externas espirituales, realmente no dan fruto, ya que todo depende de nuestras disposiciones internas, que precisamente la fundamental, la básica con la que se empieza, pues es una conversión de corazón. Y precisamente esto es abrir la puerta a Jesús para que entre en nuestro interior. Pero ¿qué significa esta conversión? Este dejar a Jesús entrar en nuestro interior. Veamos. En nuestro corazón podemos decir que hay un yo, ¿no? Está nuestro yo, ahí tomamos nosotros nuestras decisiones, es como una silla de mando. Aquí decidimos si hacemos una actividad o hacemos otra, si nos casamos o no nos casamos, si estudiamos tal cosa, si trabajamos en esta parte o en esta otra, qué nos ponemos de ropa, en fin, aquí tomamos todos los cientos y miles de decisiones que tomamos continuamente y precisamente las decisiones son lo que va haciendo nuestra vida. Bien, y yo en latín significa ego. Y Cristo pues puede estar afuera de mi vida, afuera de mi corazón, etcétera. Si soy una persona pues que no practico, no voy a misa, no practico nada de la espiritualidad, pues obviamente Cristo está afuera de mí. O Cristo puede estar adentro, bueno, si voy a misa, si de vez en cuando me confieso, si rezo rosario, etcétera, etcétera. Pues de alguna forma Cristo está en mi interior, es parte de mi vida, pero la cuestión es dónde está Jesús. Porque si yo tomo las decisiones o cuando yo tomo las decisiones las tomo yo solo, sin Cristo o sin hacer lo que Cristo quiere que yo haga, pues estamos en esta situación. Yo me pongo en primer lugar y Jesús en segundo. Con lo cual, pues la realidad es que aunque yo tenga cierta práctica espiritual y vaya a misa y esto, y incluso puedo pensar que hasta estoy muy bien, la realidad es que vivo para mí. No vivo para Jesús y Jesús lo tengo prácticamente como alguien a mi servicio. Pretendo que Él me siga a mí, no que yo lo siga a Él. Entonces, esta parte es muy importante como tomar conciencia. Aquí yo tomo las decisiones, hago mis proyectos, hago mis planes y luego le pido a Jesús que me ayude con ellos. Entonces, como ven, realmente Cristo no está reinando. Quien está reinando soy yo. Yo busco mis intereses, etcétera, y tengo pues una cierta práctica espiritual. Y como decíamos, esto es vivir para mí mismo, no para Jesús. Y en el fondo es lo que se conoce como un ateísmo práctico, que ya los papas pues lo han dicho, ¿no? Desde Pablo VI, Benedicto, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver aquí precisamente algunas citas. El Papa Juan Pablo dice, a menudo el hombre vive como si Dios no existiera e incluso se pone en el lugar de Dios. Entonces cuando yo tomo decisiones sin Cristo, tomo decisiones como si Dios no existiera. Precisamente en el acto y en la acción más importante que va decidiendo mi vida, que son mis decisiones. Podemos decir que es como la parte más íntima de mi ser. Pues bien, muchos católicos podemos caer en este estado en el que vivimos como si Dios no existiera, aunque vayamos a misa, aunque nos confesemos de vez en cuando, etcétera. Y te digo, y podemos caer en la tentación de que estamos así muy bien. Sin embargo, mis decisiones las tomo yo solo y Cristo está a un lado. Entonces, realmente nos ponemos en el lugar de Dios, porque realmente la criatura no está por encima de Dios. La criatura no tiene que ser lo número uno. El Papa Francisco dice, pero existe también un ateísmo práctico, que es un vivir solo para los propios intereses. Es precisamente lo que estamos aquí hablando, ¿no? Yo busco mis intereses, no los intereses de Jesús, no los intereses que Jesús quiere para mí, para mi iglesia, para mi vida, etc. Y también San Juan Pablo II dijo, el secularismo contagia a un amplio sector de cristianos que normalmente piensan, deciden y viven como si Cristo no existiera. De alguna forma, bueno, esta cita redondea, sintetiza lo que estamos precisamente hablando, ¿no? Tomamos decisiones, vivimos, pensamos como si Cristo realmente no existiera en nuestra vida, aunque tengamos ciertas prácticas de piedad, aunque seamos realmente cristianos, en este caso, bueno, cristianos católicos, etcétera.
Y esto es lo que es la tibieza. Dice en Apocalipsis 3, conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio, no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Es como ven, esta situación de que Cristo sí esté en nuestra vida, pero que no esté en primer lugar, pues es tibieza, ¿no? Es vivir como si Dios no existiera, y esto, pues, por lo que aquí nos revela la palabra de Dios, le causa náuseas a Dios. Nos prefiere fríos o calientes, es decir, quizá Dios preferiría que estuviéramos mejor fríos, que a lo mejor no tuviéramos ninguna práctica espiritual, que tenerla y realmente no darle el primer lugar a Él, caer en tibieza, porque tristemente los que actúan con la tibieza, pues incluso podemos llegar a creernos hasta buenos. Como ya fuimos a misa, ya cumplimos, ya rezamos el rosario de vez en cuando, estamos en este grupo, ayudamos aquí a no sé qué, vamos al grupo de alabanza, podemos pensar que estamos bien. Y no es cierto. La ventaja del frío está más cerca de una conversión auténtica porque el frío, el que realmente no tiene a Cristo en su interior, pues no se cree bueno. No se cree bueno. Entonces, realmente él tiene más posibilidades de una transformación profunda. Y además la tibieza, pues cuando caemos ahí podemos caer en muchas actitudes de incoherencias, de hipocresías, de querer adaptar la vida espiritual, la iglesia, las verdades, el evangelio a nuestro gusto. ¿Sí? Tratamos de hacer una religión nosotros, como si fuéramos dioses, creamos nuestra propia religión y vamos quitando lo que no nos gusta y aceptamos lo que sí nos gusta y nos acomodamos donde no es agradable, etcétera. ¿Verdad? Pero realmente no estamos buscando a Jesús. Entonces esta parte es muy importante y por eso muchas vidas espirituales, como ya hemos hablado, pues no funcionan. Podemos pasar mucho tiempo yendo a misa, muchos años, confesándonos y no cambiamos, no somos transformados, seguimos con las depresiones, las angustias, las críticas, los juicios y realmente somos vidas estériles. Entonces, la conversión es precisamente dar este paso fundamental, ¿verdad? Es bajarnos de esa silla de mando, dejar de tomar esas decisiones para que en esa silla se siente Cristo y Él sea realmente el que dirija la vida y yo ponerme a su servicio. Es una vida completamente distinta. Dice en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Entonces esta cita hay que entenderla muy bien para entender también el resto del Evangelio y lo que es realmente el seguimiento a Jesús. ¿Sí? El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Entonces, precisamente hay que renunciar a nosotros mismos, que es precisamente lo que puede costarnos, es lo que significa, pues, de alguna forma, renunciar a nuestro egoísmo, a nosotros, a vivir para nosotros, para empezar a vivir para otra persona, empezar a vivir para Jesús, para sus planes, para su voluntad, para sus proyectos, para sus decisiones. Entonces, eso es, de alguna forma, un morir a nosotros mismos para resucitar y vivir en Jesús. Mientras esto no lo entendamos, pues realmente no hemos entendido bien la espiritualidad católica ni lo que Jesús quiere. Entonces, si queremos ser discípulos, si queremos realmente ir detrás de Jesús, no pretender que Él venga detrás de nosotros. Si nosotros detrás de Jesús tenemos que renunciar a nosotros para que Jesús se siente en esa silla de mando y realmente guíe y oriente y sea el rey de mi vida. Por eso en Juan 18:37 dice Jesús, yo soy rey. Pues bien, Él es rey, pero a fin de cuentas respeta nuestra libertad. Para que Él sea rey de mi vida, rey en mi interior, rey en mi corazón, rey de todas mis decisiones, pues yo tengo que bajarme de la silla, vaciarme de mí mismo y dejarlo sentar a Él. ¿Y Él es rey de qué? Pues es rey y tiene un reino de paz, de amor, de gozo, felicidad, alegría, luz, victoria. Entonces cuando dejamos precisamente a Jesús que se siente en este trono, pues realmente Él nos trae su reino. Y es donde podemos experimentar precisamente esta vida plena. Y que por lo mismo, mucha gente a veces incluso dentro del contexto espiritual, pues no lo experimenta, ¿verdad? Porque no dejan entrar el reino, porque nos ponemos nosotros impidiendo que ese reino entre, aunque tengamos externamente muchas prácticas espirituales. Entonces tenemos que dejar que Cristo entre para que ese reino pues se experimente en nosotros, pero tenemos de alguna forma que crucificar nuestro yo para dejarlo a él reinar. Y de esta manera cumplir el primer mandamiento, ¿no? Que nos dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Entonces, eso también significa
que Jesús tiene que estar sentado ahí, en primer lugar, en el trono, en el lugar donde se toman todas las decisiones de mi vida, y de esa manera ya no vivimos como si Dios no existiera, sino siempre vivimos en cada acción, en cada decisión, como que Dios existe, uniéndonos a Él y Él dirigiendo nuestra vida, con lo cual Él va a ser una vida hermosa, porque Él no toma decisiones negativas ni en nuestro perjuicio. Él es el más interesado en nuestra felicidad, es amor, es bondad, y Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando dejamos que Él lleve el timón de nuestra vida, que sea el capitán del barco, pues bueno, este barco de nuestra vida lo va a llevar por el mejor rumbo posible. Y en Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Entonces, bueno, esta cruz pues es también aceptar las cosas que Dios permite en nuestra vida, a veces desagradables, pero obviamente Dios tiene a través de esas cosas agradables una finalidad buena para ayudar a nuestra alma cuando nosotros recibimos la cruz con amor, sin quejas, sin reclamos, etcétera, etcétera. Cuando dejamos que Jesús reine en nuestra vida, pues tomamos la cruz con ese amor y de esa manera lo podemos seguir. Y también significa lo que hemos dicho, ¿no? Tenemos que crucificar nuestro yo para dejar a Cristo reinar plenamente en nosotros, y de esta manera podemos realmente seguirlo de corazón, y el seguimiento se convierte en algo auténtico y verdadero. Por eso en Lucas 14:73 dice Jesús: cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces se trata de renunciar a todo. Y no nomás a lo material. A veces lo material en algunos casos podría ser hasta lo más fácil. Aquí lo que Jesús nos pide es renunciar a algo todavía más íntimo. No a algo que tenemos, sino de alguna forma renunciar a nuestro yo más profundo, ¿no? Que es el que se lo entregamos para renunciar a vivir para nosotros, para empezar a vivir para Él. Renunciar a poseer nosotros nuestras decisiones, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros caprichos, incluso para que sean los de Él, que obviamente son mejores planes que los nuestros. Eso no quiere decir que algunas veces nuestros planes coincidan con los de Él, pero aquí es algo más profundo. O sea, es tomar ya la decisión que de aquí en adelante, en el momento en que decidimos ya convertirnos, que es el inicio de todo un proceso de conversión, como dice el Papa Benedicto, que es un proceso de la conversión, pues a partir de ahí ya que se haga lo que Jesús quiere, vivir para agradarlo, para hacerle caso, para hacer lo que Él quiere, que en el fondo es lo que más nos va a hacer felices. Y eso es lo que a veces cuesta mucho trabajo entender, porque no queremos dejar este poder interior, por así decirlo, mi egoísmo, mis caprichos, mis ideas, mi yo. Estamos muy llenos de nosotros mismos. Por eso Jesús habla: hay que crucificar ese yo y cargar con esa cruz para dejarlo Él ampliamente reinar, y de esa manera entraremos a la plena felicidad. Por eso poca gente a veces consigue la verdadera felicidad. Bueno, leamos lo que dice en Lucas 14. Como bien, aquí de alguna forma Jesús nos sigue enseñando, reafirmando precisamente esta idea, ¿no? Tenemos que amarlo a Él más que a nuestro padre, más que a nuestra madre, más que a nuestra mujer, más que a nuestros hijos, más que a nosotros mismos, más que a nuestra propia vida. Cristo tiene que ser lo primero. Y aquí está muy claro, no deja margen a ambigüedades. No es de que primero yo y luego Jesús, no sé. O sea, Él es el primero, Él es el creador. La criatura sin el creador, como decía San Juan Pablo II, desaparece. Entonces es Jesús, este es el orden adecuado, precisamente para que nuestra vida realmente funcione. Él tiene que estar por encima de todo, y vuelve obviamente aquí a existir Jesús. Hay que cargar la cruz para seguirlo, crucificar nuestro yo para seguirlo plenamente y convertirnos en discípulos del Maestro. Y en Mateo 10, por eso dice: el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Aquí es importante que ya por lo que hemos dicho se entienda muy bien este versículo, que también es clave y fundamental en nuestra conversión y en el seguimiento a Jesús. O sea, si queremos conservar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros proyectos, vivir para nosotros mismos, en el fondo perdemos esa vida, porque incluso podemos hasta caer en pecado mortal, condenarnos y perder incluso la vida eterna, y no vamos a ser felices. Realmente seguir nuestro egoísmo no nos da la felicidad, aunque sea una tentación que más adelante vamos a ver que es la clásica del enemigo. Sino que hay que estar dispuestos a perder nuestra vida, ¿verdad? O sea, renunciar a nuestro yo, a nuestros proyectos, a nuestro egoísmo, para encontrar la vida en Jesús.
para que Jesús en nosotros haga precisamente su vida en nosotros, sus planes, sus decisiones, sus proyectos, y ahí encontramos el paraíso, porque el paraíso está en Dios, no está en ningún otro lado. De esta manera permitimos que Dios nos llene plenamente. Cuando renunciamos precisamente a nuestra vida, para que esa vida, ese ego no le estorbe a Él, para que plenamente pueda llenarnos de su vida, de su aire celestial, de su aire paradisiaco, ¿no? Que Él pueda entrar en nuestro interior. Y por eso en Galatas 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Son cosas hermosas, que es fruto del Espíritu Santo que nos da Jesús cuando reina en nosotros, nos da ese amor. El hombre está hecho para amar y ahí encuentra su verdadera felicidad y alegría, encuentra la paz, que es un don celestial, no como la del mundo, magnanimidad, precisamente pues el ser generosos, pensar en los demás, que también de alguna forma nutre este amor, la afabilidad, que es amabilidad, no ser hostiles, no ser geniosos, no ser histéricos, etcétera, no ser bondadosos, tener esa bondad de Dios en nuestro interior, experimentarla y darla a los demás, confianza precisamente en Dios, que nos libera de cualquier tipo de temor, inquietud e inseguridades, y que también la podemos transmitir a nuestros hermanos, mansedumbre, que obviamente somos personas que no somos de pleito, de violencia, etcétera, que también tiene que ver con la humildad, y temperancia, ¿no? Que de alguna forma es un dominio de sí mismo, dominio de nuestras pasiones, que luego cuando no sucede eso, nos acaban esclavizando, tiranizando y acabamos siendo infelices y haciendo y diciendo cosas que luego nos arrepentimos o herimos a los demás, en fin, es un desastre. En cambio, cuando el fruto del Espíritu reina en nosotros, pues tenemos este dominio en nosotros y empezamos a ser de alguna forma señores de nosotros mismos. Entonces bien, como dice esta frase, pues aquí empieza el verdadero seguimiento. Cuando renunciamos a nosotros mismos para que reine Jesús y vivamos para Él. No para nadie más ni para nosotros mismos, sino para Él. Entonces bueno, para seguir a Jesús tenemos que seguir el rumbo que nos marca Jesús. Y como dice aquí, pues dejar de seguirnos a nosotros mismos. Y precisamente en esta renuncia a nosotros mismos es donde podemos entregarle a Cristo todo. Le entregamos toda nuestra vida, todas las decisiones futuras que nos quede de vida que Dios nos quiera otorgar, los planes, proyectos, todo, incluso todo lo que Él nos ha dado, nuestra vida, nuestro cuerpo, la familia, lo que sea, le entregamos todo, todo, para que realmente Él reine en todo. Y a Cristo hay que entregarle el 100%, no es entregarle el 95, el 98, el 99.9, porque no es entrega total, es todo. Jesús dice, ¿no? El que no está conmigo está en contra de mí, el que no recoge conmigo desparrama. Con Cristo no hay términos medios, es entregarle todo para que Él reine. Si nos reservamos algo, en ese algo nosotros pretendemos reinar por encima de Jesús. E incluso cometemos idolatría con nosotros mismos, que es lo que vimos pues en este video, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos en primer lugar y Jesús en segundo, pues también eso es una idolatría. Hacemos idolatría con nosotros mismos. Y no, Jesús tiene que estar en primer lugar. Pues bien, bueno, en el siguiente video continuaremos con ese tema del seguimiento a Jesús.